Ya, buenas tardes. Entonces, continuamos con lo que estamos viendo. Estamos resolviendo este ejercicio de externalidades. Ya le hemos resuelto los incisos A, B y estamos en la C, ¿no? De hecho, la clase pasada nos hemos quedado haciendo la A, nuevamente la A, la B, y ahora vamos a hacer la C. Entonces, la A ya está. Hemos determinado ya que la cantidad es 4 y que el precio de equilibrio es 8. Eso es equilibrio privado. Entonces, en el inciso A era determinar el equilibrio privado y en el inciso B era determinar el equilibrio social. Equilibrio social, ¿cuándo hay? Cuando el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. El costo marginal externo es 0,50 y de eso hemos determinado que la cantidad es 3,95 y el precio es 8,4, el precio socialmente óptimo. ¿Ya? Entonces, este es el gráfico, la curva de demanda. Ya, se ve, ¿no? Se ve, a ver, voy a compartir nuevamente. Ya, entonces, se ve lo que estoy mostrando, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Entonces, en este gráfico tenemos, a ver, ya hemos determinado, este es el enunciado, ¿no? De industria de papel, teníamos estos datos, oferta, demanda, el inciso A hemos determinado el precio y la cantidad de equilibrio. En realidad es el equilibrio privado. ¿Cuándo es ese equilibrio? Cuando la oferta es igual a la demanda. Y la oferta es costo marginal privado y la demanda es beneficio marginal privado, como hemos argumentado varias veces. El inciso B es determinar el equilibrio social. ¿Y cuándo se da el equilibrio social? Cuando el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. Aplicando esa condición hemos determinado que la cantidad socialmente óptima es 3,95 y el precio es 8,4. ¿Ya? Eso es lo que hicimos. Gráficamente acá tenemos la curva de demanda y la curva de oferta. El equilibrio privado será cuando la cantidad es 4, y el precio de equilibrio sin externalidad, sin estado, es 8. Dijimos, cuando no hay estado, porque no hay falla del mercado, el precio que recibe el precio que paga el consumidor es 8. El precio que recibe el vendedor es 8. Es decir, el precio que paga el consumidor y el vendedor son iguales, cuando no hay falla del mercado. Ahora estamos suponiendo que hemos puesto que la empresa en el proceso productivo genera residuos que los deja en los ríos cercanos. Entonces hay una externalidad negativa en el lado de la producción. Por tanto, vamos a tener dos costos marginales, costo marginal privado y costo marginal social. El costo marginal social es el costo marginal privado, lo que a la empresa le cuesta producir, que es 2Q, más el costo marginal externo, que es 0,50. Entonces, igualamos beneficio marginal social, que en este caso es igual al beneficio marginal privado, que a su vez es igual a la curva de demanda. ¿Ya? Entonces, aplicando la condición, hemos determinado que la cantidad de equilibrio socialmente óptimo es 3,95. La cantidad socialmente óptimo es 3,95. Que fíjense, como habíamos dicho, 3,95 es la cantidad socialmente óptimo, que es menor a 4. Es decir, como contaminar es una externalidad negativa, los privados, persiguiendo su propio interés, guiadas por la mano invisible, el empresario privado produce 4. Produce mucho más de lo que es socialmente óptimo. La cantidad socialmente óptima es producir 3,95, pero el empresario privado, claro, buscando maximizar su beneficio, quiere disminuir los costos, y disminuir costos, entre otras cosas, implica dejar residuos sin ningún tratamiento, que le generan costo adicional a la sociedad. Entonces, aquí hemos dicho, la cantidad privada, 4, la cantidad socialmente óptima, 3,95. Entonces, el privado, buscando su propio interés, produce más de lo socialmente óptimo. Entonces, el Estado va a intervenir. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Va a intervenir cobrando un impuesto, es lo que estamos viendo. Gráficamente es esto.
El equilibrio privado es cuando la curva de oferta, que es el costo marginal privado, y la curva de demanda, que es beneficio marginal privado, se interceptan. Equilibrio privado. Pero como hay una falla ahora, el Estado interviene. Ahora, cuando hay una falla, el Estado va a intervenir y el Estado va a cobrar un impuesto. Es lo que estamos viendo. Entonces, veamos eso entonces. Entonces, comparto lo que estamos viendo, lo del ejercicio. Ya, quedamos aquí. Entonces, ya hicimos, como les decía, este es el ejercicio que hicimos en la clase. Es lo que estamos mostrando hace rato. Hicimos el inciso A. La cantidad es 4 de equilibrio privado. El precio es 8 para el consumidor y para el vendedor. Como no hay falla, el Estado no interviene, entonces el precio que paga el consumidor es 8, al igual que el precio que recibe el vendedor. En el inciso B hemos dicho que hay una externalidad de 0.50, el costo de la externalidad. En el punto B hemos determinado el equilibrio social. Y la cantidad socialmente óptima, como acabamos de ver, es 3.95. Y el precio socialmente óptimo es 8.4. ¿Ya? Haciendo eso, ya hemos determinado que hay dos precios. Hay un precio de 7.9 y hay un precio de 8.4. Y ahora estamos en el inciso C. Ahora sí, hagamos esto, porque hemos visto varias veces lo anterior. Ya, entonces, ahora sí, dice, inciso C. Ahora supongamos que el gobierno establece un impuesto de 0.50 pesos por cada resma de papel vendido. Pregunta, ¿qué precio pagarían los consumidores y qué precio recibirían los vendedores? Entonces, datos, ya hemos hablado la clase pasada, el impuesto es 0.50 pesos. La pregunta, precio del consumidor, acá la pregunta es precio del consumidor y precio del vendedor. Las preguntas son precio del consumidor y precio del vendedor. ¿Qué precio pagarían los consumidores? P sub C. ¿Qué precio recibirían los vendedores? P sub B. Ya. Nosotros sabemos que el impuesto, atiendan esto, el impuesto es la diferencia entre el precio del consumidor menos el precio del vendedor. Ahora, si nosotros despejamos el precio del consumidor, ¿a qué va a ser igual? Precio del vendedor más el impuesto. Ahora, precio del consumidor es precio del vendedor, precio del consumidor es precio del vendedor más el impuesto. ¿Y el impuesto cuánto es? 0.50. Ya, eso ya hemos hecho. Ahora sí, ¿cuándo es este equilibrio? ¿Cuándo es este equilibrio? ¿Cuándo es este equilibrio? Cuando la demanda es igual a la oferta. Ya, cuando la oferta es igual a la demanda. Ya, muy bien. ¿Por qué antes podíamos igualar oferta con la demanda? Antes, en el inciso A, hemos igualado la oferta con la demanda. Y no nos ha hecho ningún problema. ¿Por qué hemos igualado la oferta con la demanda? Porque solamente hay un precio. Entonces, equilibrio de mercado cuando la oferta es igual a la demanda. Igualamos la oferta con la demanda. Como no hay falla, el Estado no interviene. Y como no hay falla, el Estado interviene. Entonces, en ese caso, el precio que paga el consumidor es igual al precio que recibe el vendedor. Entonces, antes, cuando no hay falla, el Estado no interviene. Y como el Estado no interviene, el precio que paga el consumidor, acá está, el precio que paga el consumidor es 8 unidades monetarias. El precio que recibe el vendedor es 8. Entonces, cuando no hay falla, el Estado interviene y en ese caso, el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el vendedor son iguales. Y como los precios son iguales, pues igualamos oferta con demanda. Pero en este caso, hay falla. Hay falla, lo que implica que el Estado interviene. Y cuando el Estado interviene, va a cobrar un impuesto. Y cuando el Estado cobra un impuesto, ahora los consumidores pagan un precio más alto y los vendedores reciben un precio más bajo. Es decir, cuando hay falla,
van a haber dos precios. Un precio que paga el consumidor, que va a ser mayor, y un precio que recibe el vendedor, que va a ser menor. Entonces, ahora ya no podemos igualar. O si queremos igualar, tendríamos que hacer, atiendan esto, que la demanda y la oferta dependan del mismo precio. Es decir, para igualar la oferta con la demanda, tenemos que hacer que tanto la oferta como la demanda dependan del mismo precio, ya sea del precio del consumidor o del precio del vendedor, pero ambas funciones para poder igualar. Antes, en el inciso A, igualábamos oferta con demanda porque había un solo precio. Pero ahora nosotros, si queremos igualar, tenemos que hacer que tanto la oferta como la demanda dependan del mismo precio. Ahora sí, eso, lo que estoy diciendo lo vamos a escribir acá. Ya, antes, pues vamos a anotar. Antes, cuando no había falla, cuando no había externalidad, el Estado no intervenía. El Estado no intervenía. Tienen que entrar puntual, no entrar muy tarde. Ya. Cuando no hay externalidad, el Estado no intervenía. Y cuando el Estado no intervenía, el precio que paga el consumidor, el precio del consumidor y del vendedor son iguales. El precio del consumidor y del vendedor son iguales. Por eso, antes la condición de equilibrio, voy a copiar hecho, antes la condición de equilibrio era oferta igual a la demanda. Antes de la condición de equilibrio era oferta igual a la demanda. La condición de equilibrio era oferta igual a demanda. Ahora, igualábamos oferta con la demanda porque no habíamos explicitado, pero en realidad era posible hacer eso porque ambas, tanto la oferta como la demanda, dependían del mismo precio. Oferta es función del precio, la demanda es función del mismo precio. Había un solo precio. Claro, precio del consumidor y el vendedor son iguales. Sí. A ver, acá, bueno, de hecho vamos a anotar. Precio del consumidor igual al precio del vendedor. Y ambas son iguales al precio. Hay un solo precio, entonces, en otras palabras. Ya. Entonces, por eso podíamos igualar oferta con la demanda porque había un solo precio. Ahora, ¿qué hay falla? Ahora, que hay una externalidad y el mercado falla cuando hay una externalidad. En este caso es una externalidad negativa. Externalidad negativa porque es la empresa que está produciendo, que está contaminando los ríos. Y al contaminar los ríos está enfermándolo a ustedes. Ahora supone que hay una externalidad negativa, lo que implica que el Estado intervenga. Que el Estado intervenga. Lo que a su vez implica que los consumidores, que el consumidor nos ocasiona. Lo que implica que el consumidor
paga un precio más alto, lo que implica que el consumidor paga un precio más alto, y el vendedor recibe un precio más bajo. Y el vendedor, ustedes se acuerdan, no tienen que hacer su cuaderno para el examen. El precio que recibe el vendedor es menor. A ver, en pocas palabras, esto es. Vamos a utilizar eso, pero vamos a hacer unos ajustes. Ya, el precio del consumidor es mayor que el precio del vendedor. Y que estas son diferentes, ya no son iguales. Entonces, hay un precio que paga el consumidor, que es más alto, y un precio que recibe el vendedor, que es más bajo. La diferencia entre el precio del consumidor y el precio del vendedor es la cuantía del impuesto. De hecho, voy a anotar eso. A ver, recibe el vendedor, y la diferencia entre ambos precios es la cuantía del impuesto. Es decir, T minúscula, el impuesto unitario, el impuesto es el precio del consumidor menos el precio del vendedor. Ya, eso es. Antes no nos hacíamos problema, igualábamos, porque la oferta y la demanda dependían del mismo precio. Cuando no hay consumidor, el precio que recibe el consumidor y el vendedor son iguales. Ahora que hay una falla, si queremos, podemos igualar, ¿ya? Si queremos igualar, a ver, entonces voy a copiar esto, ¿no? Entonces, el precio del consumidor, acá, esto voy a copiar. Y ahora, si queremos igualar nosotros, lo que decía, si queremos igualar la oferta con la demanda, tenemos que hacer que tanto la oferta como la demanda dependan del mismo precio. A ver, si yo quiero aplicar esto, así, en principio no puedo hacer eso. A ver. Ya. Eso no puedo hacer porque ahora hay dos precios. El precio que paga el consumidor y el precio que recibe el vendedor. Entonces, acá San Fernando nos va a comenzar con su presencia. Ya. Si quiero igualar, tengo que hacer que ambas dependan, que la oferta y la demanda dependan del mismo precio, ya sea del precio del consumidor o del vendedor. ¿Ya? Podemos hacer que ambas dependan del precio del consumidor. ¿Ya? Para igualar, que tanto la oferta como la demanda dependan del precio del consumidor. Sí puedo igualar, porque ambas dependen del mismo precio del consumidor. O, alternativamente, pueden igualar, haciendo que ambas, tanto la oferta como la demanda, dependan del precio del vendedor. Entonces, tenemos que expresar tanto la oferta o la demanda o en función del precio del consumidor o en función del precio del vendedor. Entonces, así sí es válido igualar.
cuando ambas dependen del mismo precio. Ya, vamos a hacer entonces eso. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar las funciones de demanda y de oferta. Tenemos arriba nosotros los datos. Acá está la función de la demanda y la función de oferta. Entonces, son los datos que teníamos de antes. ¿Ya? Tenemos la función de la demanda y de la oferta. ¿Ya? A ver, de hecho solamente voy a copiar esta parte, ¿ya? A ver, la oferta es esto. La oferta es esto. Le vamos a mantener su numeración, es la ecuación 1. Y es la ecuación de la oferta, porque entre el precio y la cantidad, signo positivo, ya saben ustedes. Vamos a copiar también la ecuación de la demanda, la ecuación número 2. ¿Ya? Entonces hemos copiado tanto la ecuación de la oferta como de la demanda. ¿Ya? Pero esto vamos a pausar nomás porque ya tenemos eso. ¿Ya? Y para hacer, vamos a... Ya, ahora, vamos a explicitar. Fíjense, acá era P igual a Q2Q, P igual a 40 menos 2Q. Claro, eran el mismo precio. Y como había un solo precio, no había necesidad de explicitar que, por ejemplo, que esta es la ecuación de la oferta. Y la ecuación de la oferta, a ver, si despejan QS acá, este Q es Q de la oferta. Es la ecuación de la oferta. Entonces, si despejan, este es Q de la oferta. Y la cantidad ofertada depende del precio del vendedor. La ecuación número 2, ecuación de demanda. Y si despejan este Q, es cantidad demandada. Y la cantidad demandada, ahora sí hay que explicitar, que depende del precio del consumidor. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir lo siguiente. ¿Ya? En la ecuación 1 van a despejar Q. Si despejan Q en la ecuación 1, ¿qué van a tener? A ver, despejemos Q en la ecuación 1. Es P sobre 2. ¿Ya? QS, ya muy bien. QS, no, o sea, que sea Q, QS, es decir, Q de la oferta, a ver, Q oferta nomás entonces, porque si no, vamos a confundir con el precio del social. Entonces, Q sub O, es decir, de la oferta. ¿Ya? Q de la oferta, la cantidad ofertada que es igual. ¿Igual a cuánto es? 1 entre 2. Es decir, ¿cuánto? Un medio. Ya, un medio. 0,5. Ya, muy bien, 0,5. 0,5 ¿de qué cosa? ¿Precio de qué cosa? ¿Precio de quién? Precio del vendedor. ¿Ya? Esta Q no es cualquier Q. Es la cantidad ofertada. Y la cantidad ofertada depende del precio del vendedor. ¿Ya? Estamos explicitando qué es la cantidad ofertada. Y la cantidad ofertada depende del precio del vendedor. Estamos explicitando porque ahora hay dos precios. Cuando hay falla, cuando hay externalidad, el Estado interviene. Cuando el Estado interviene, hay un precio que paga el consumidor, que es mayor al precio que recibe el vendedor. ¿Ya? Lo mismo, hagamos en la ecuación número 2. ¿A qué va a ser la Q? ¿Q de qué va a ser? Q de la demanda. Q de la demanda. La Q de la demanda, ¿qué va a ser igual? Despejen acá Q. 5 menos ¿cuánto? Entonces despejen en esta ecuación Q. Entonces va a ser igual aquí 8Q, ¿verdad? A ver, aquí voy a hacer, a ver, solamente voy a... Aquí sería 8Q, a ver, ustedes van a hacer 8Q igual a ¿qué cosa? Igual a
40 menos P. Despejando Q, ¿qué van a tener? Q es igual a ¿qué cosa? 40 5 entre 8. menos 5 menos ¿cuánto? 0.125. Muy bien, Adriana. Menos 0.125. Si las personas que han participado no tendrían que dar examen, Adriana, su compañera Adriana no tendría que dar examen, ¿no? ¿Q de qué cosa? Ya, a ver, eso. Ahora aquí, la cantidad demandada va a ser 5 menos 0.125 precio. ¿Precio de quién? Comprador. Del comprador, muy bien. Muy bien, Julio. Entonces, esto es 5 menos 0.125. 125 es 1 entre 8. 125 es precio del consumidor. Ahora sí. Ahora, hemos explicitado que la oferta depende del precio del vendedor y que la cantidad demandada depende del precio del consumidor. Ya, muy bien. Ahora tenemos que hacer que ambas, la oferta y la demanda, dependan o ambas del precio del consumidor o del vendedor para igualarlas. ¿Ya? Ya se va a cortar, pero a ver, sigamos. Volvemos entonces, pues, ¿ya? Sigamos. Entonces, ya saben esto, entonces, ya saben eso aquí. Además, van a decir acá, ¿no? Ya aquí, ya sabemos además que el impuesto es la diferencia entre el precio del consumidor y del vendedor. ¿Saben eso? Y que el impuesto es 0,50. ¿Ya? ¿No saben esto? Ya, ahora, saben que el impuesto es 0,50. Entonces, el precio del consumidor es precio del vendedor más el precio del vendedor más 0,50. ¿Ya? Ahora, vamos a expresar la cantidad demandada en función al precio del vendedor. Sí, vamos a reemplazar precio del consumidor por su valor. Precio del consumidor, su valor es precio del vendedor más 0,50. ¿Ya? Hacemos